Lorca, en una carta a su padre cuando estaba viviendo en la residencia de estudiantes, dijo: «Dejadme las alas en su sitio, que yo os prometo que volaré bien». Ese vuelo estaba encaminado a llevar al teatro a lugares muy especiales, inéditos, arriesgados. ¿Por qué vamos al teatro a ver lo que pasa y no lo que nos pasa? Eso escribió Lorca en el prólogo de Comedia sin título, uno de tantos trabajos que quedaron truncados por el fatídico asesinato de Lorca al inicio de la Guerra Civil. Y dice el personaje del director en la obra El Público: todo el teatro sale de las humedades confinadas. Todo el teatro verdadero tiene un profundo hedor de luna pasada. Cuando los trajes hablan, las personas vivas son ya botones de hueso en las paredes del Calvario. Yo hice el túnel para apoderarme de los trajes y a través de ellos haber enseñado el perfil de una fuerza oculta cuando ya el público no tuviera más remedio que tender, lleno de espíritu y subyugado por acción. En El Público, obra inconclusa, incluida en el llamado teatro imposible lorquiano, habla mucho de esa revolución profunda que prometía Lorca, que despreciaba el teatro al aire libre, entendido como teatro comercial, superficial, y abogaba por un teatro bajo la arena, profundo, complejo. Pero no solo eso, la obra aborda de manera explícita el deseo homosexual de un hombre, el director, una pasión prohibida que ha tenido que ocultar y cubrir de máscaras. Esa pasión se explora en una de las escenas más reconocibles de la obra, en un bellísimo y poético diálogo amoroso, recorrido también por el debate de la masculinidad y la feminidad, la dominación y la sumisión. El Público, cuadro segundo, ruina romana. Una figura cubierta totalmente de pámpanos rojos toca una flauta sentada sobre un capitel. Otra figura, cubierta de cascabeles dorados, danza en el centro de la escena. Si yo me convirtiera en nube, yo me convertiría en ojo. Si yo me convirtiera en caca, yo me convertiría en mosca. Si yo me convirtiera en manzana, yo me convertiría en beso. Si yo me convirtiera en pecho, yo me convertiría en sábana blanca. Y si yo me convirtiera en pez luna, yo me convertiría en cuchillo. ¿Pero por qué? ¿Por qué me atormentas? ¿Cómo no vienes conmigo, si me amas, hasta donde yo te lleve? Si yo me convirtiera en pez luna, tú te convertirías en ola de mar o en alga. Y si quieres algo muy lejano, porque no desees besarme, tú te convertirías en luna llena. Pero en cuchillo, te gozas en interrumpir mi danza, y danzando es la única manera que tengo de amarte. Cuando rondas el lecho y los objetos de la casa, te sigo. Pero no te sigo a los sitios a donde tú, lleno de sagacidad, pretendes llevarme. Si tú te convirtieras en pez luna, yo te abriría con un cuchillo porque soy un hombre, porque no soy nada más que eso, un hombre, más hombre que Adán. Y quiero que tú seas aún más hombre que yo. Un hombre que no haya ruido en las ramas cuando tú pases. Pero tú no eres un hombre. Si yo tuviera esta flauta, te escaparías a la luna cubierta de pañuelitos de encaje y gotas de sangre de mujer. ¿Y si yo me convirtiera en hormiga? Yo me convertiría en tierra. ¿Y si yo me convirtiera en tierra? Yo me convertiría en agua. ¿Y si yo me convirtiera en agua? Yo me convertiría en pez luna. ¿Y si yo me convirtiera en pez luna? Yo me convertiría en cuchillo. En un cuchillo afilado durante 4 largas primaveras. Llévame al baño y ahógame. Será la única manera de que puedas verme desnudo. ¿Te figuras que tengo miedo a la sangre? Sé la manera de dominarte. ¿Crees que no te conozco? De dominarte tanto que si yo dijera, si yo me convirtiera en pez luna, tú me contestarías, yo me convertiría en una bolsa de huevas pequeñitas. Toma un hacha y córtame las piernas. Deja que vengan los insectos de la ruina y vete, porque te desprecio. Quisiera que tú calaras hasta lo hondo. Te escupo. ¿Lo quieres? Adiós, estoy tranquilo. Si voy bajando por la ruina, iré encontrando amor y cada vez más amor. ¿dónde vas? ¿Dónde vas? ¿No deseas que me vaya? No te vayas. ¿Y si yo me convirtiera en un granito de arena? Yo me convertiría en un látigo. ¿Y si yo me convirtiera en una bolsa de huevas pequeñitas? Yo me convertiría en otro látigo. En un látigo hecho con cuerdas de guitarra. ¿No me azotes? Un látigo hecho con maromas de barco. No me golpes bien. Un látigo hecho con los estambres de una orquídea. Acabarás por dejarme ciego. Ciego porque no eres hombre. Yo sí soy un hombre. Un hombre tan hombre que me desmayo cuando se despiertan los cazadores. Un hombre tan hombre que siento un dolor agudo en los dientes cuando alguien quiebra un tallo, por diminuto que sea. Un gigante. Un gigante tan gigante que puedo bordar una rosa en la uña de un niño recién nacido. Estoy esperando la noche, angustiado por el blancor de la ruina, para poder arrastrarme a tus pies. No. ¿Por qué me dices eso?
Eres tú quien me debes obligar a mí para que lo haga. ¿No eres tú un hombre? ¿Un hombre más hombre que Adán? En otros fragmentos del Público, Lorca vuelve a insistir en el amor como accidente y en poder enamorarse de cualquiera, no necesariamente de un hombre o de una mujer. El señor director del Teatro Alegre Libre. Servidor de usted. Venimos a felicitarle por su última obra. Gracias. Y qué bonito título, Romeo y Julieta. Un hombre y una mujer que se enamoran. Romeo puede ser un ave y Julieta puede ser una piedra. Romeo puede ser un grano de sal y Julieta puede ser un mapa. Pero nunca dejarán de ser Romeo y Julieta. El tumulto comenzó cuando vieron que Romeo y Julieta se amaban de verdad. Precisamente fue por todo lo contrario. El tumulto comenzó cuando observaron que no se amaban, que no podían amarse nunca. El público tiene sagacidad para descubrirlo todo y por eso protestó. Precisamente por eso, se amaban los esqueletos y estaban amarillos de llama. Pero no se amaban los trajes y el público vio varias veces la cola de Julieta cubierta de pequeños sapillos de asno. La gente se olvida de los trajes en las representaciones. Y la revolución estalló cuando se encontraron a la verdadera Julieta amordazada debajo de las sillas y cubierta de algodones para que no gritase. Aquí está la gran equivocación de todos y por eso el teatro agoniza. El público no debe atravesar las sedas y los cartones que el poeta levanta en su dormitorio. Romeo puede ser un ave y Julieta puede ser una piedra. Romeo puede ser un grano de sal y Julieta puede ser un mapa. ¿Qué le importa eso al público? Mirad, he conseguido un zapato de Julieta. La estaban amortajando las monjas y lo he robado. ¿Qué Julieta? ¿Qué Julieta iba a ser? La que estaba en el escenario, la que tenía los pies más bellos del mundo. Pero ¿no te has dado cuenta de que la Julieta que estaba en el sepulcro era un joven disfrazado, un truco del director de escena, y que la verdadera Julieta estaba amordazada debajo de los asientos? Pues me gusta, parecía muy hermosa, y si era un joven disfrazado no me importa nada. En cambio, no hubiese recogido el zapato de aquella muchacha llena de polvo que gemía como una gata debajo de las sillas. Y sin embargo, por eso la han asesinado. Porque están locos. Pero yo que subo 2 veces, todos los días, a la montaña, y guardo cuando termino mis estudios un enorme rebaño de toros, con los que tengo que luchar y vencer cada instante, no me queda tiempo para pensar si es hombre o mujer o niño, sino para ver que me gusta con un alegrísimo deseo. Magnífico. ¿Y si yo quiero enamorarme de un cocodrilo? Te enamoras. ¿Y si quiero enamorarme de ti? Te enamoras también, yo te dejo. Y te subo en hombros por los riscos, Y lo destruimos todo. los tejados y las familias. Y donde se hable de amor, entraremos con botas de fútbol echando fango por los espejos. Y quemaremos el libro donde los sacerdotes leen la misa. Vamos, vamos pronto. Yo tengo 400 toros. Con las maromas que torció mi padre, los engancharemos a las rocas para partirlas y que salga un volcán. Alegría, alegría de los muchachos y de las muchachas, y de las ranas, y de los pequeños taruguitos de madera. La piedra oscura. De un manuscrito con una lista de 10 títulos que quedaron por escribir, podemos leer La bola negra, tachado y corregido, La piedra oscura. Un drama del que se conserva apenas el comienzo, que abordaría de nuevo la pasión homosexual, igual que el público, recuperando ese título. Alberto Conejero escribió en 2015 La piedra oscura, para contar la historia de Rafael Rodríguez Rapún, tesorero de la Barraca, uno de los últimos amantes de Lorca y que fue, por cierto, el destinatario de los famosos sonetos del amor oscuro. La obra imagina el encuentro en un hospital militar de Santander durante la guerra entre Rafael y un joven soldado del bando nacional, Sebastián, encargado de su vigilancia. Rafael, Yo lo dejé solo. ¿a quién? A Federico. ¿A tu amigo el poeta? Lo dejé solo. Me fui. ¿Y? Tal vez si yo me hubiera quedado en Madrid. Si te hubieras quedado, ¿qué? Quizá él no se hubiera ido a Granada. Yo también me hago esa pregunta. Si no le hubiera dicho a mi madre que bajáramos a recibir los aviones, si no hubiera estado ella allí, feliz, viéndome tocar ese estúpido pasodoble. Pero la guerra, quién sabe, las cosas suceden. No lo entiendes. ¿Qué no voy a entenderlo? Deja de juzgar. Lo dejé solo. Mis padres me dijeron que llamó 3 veces desde Granada. Pero sus otros amigos... No. ¿No qué? Yo no era su amigo. ¿Cómo? Esos papeles, ¿sabes de qué hablan esos papeles? Ya me lo dijiste. Nuestras cartas. ¿Y? Yo no podía. ¿El qué? Aguantar a su lado. La gente empezaba a hablar del chico que acompañaba a Lorca. Yo mismo no sabía si... Será mejor que no no. podía resistirlo. Yo me entregué, es cierto, durante años. Le entregué todo lo que era, también mi cuerpo, porque lo amé.
Es ridículo, así dicho, lo amé. Era la primera vez que me ocurría. Desde entonces yo había deseado el cuerpo de las mujeres, pero Federico, bastaba que se acercara y sonriera, eso fue suficiente. La primera vez que me habló, sentí como si me hubieran emborrachado, que mis músculos se quedaban sin fuerza y que no podía moverme de ese rincón. Hasta que nos despedimos. Llegué a casa y vomité. Le pegué un golpe a la pared y el dolor de la muñeca me alivió del sufrimiento. Pensé que me había vuelto loco, que me había confundido. Me sonreían los ensayos y yo trataba de apartar la mirada y me concentraba mentalmente en los ejercicios de la universidad. A la semana recibí una nota para que nos encontráramos a solas. Y lo hice, sí. ¿Cómo iba a decirle que no? Si tú lo hubieras conocido. Si tú hubieras compartido unos minutos con Federico, podrías entenderlo. Me abrazó y me dio un beso. Era la primera vez que besaba a otro hombre. Sentí un amargor en la boca, pero no le aparté. Y luego, no sé cómo, no me di cuenta. Tenía ganas de Federico, ansiedad de Federico, necesidad de Federico. Habíamos pasado los últimos meses apenas sin separarnos un instante. Yo siempre acompañándolo. El amigo de Federico, Rapún, el chico que acompaña a Federico. La gente empezaba a hablar. Y a él parecía importarle cada vez menos. No pensaba en mis padres, no pensaba en yo. Así que intentaba olvidarlo. Vi a las mujeres y me entregaba sus cuerpos. Pero luego tenía que regresar siempre. Pero no lo soporté. Yo no quería llevar esa vida, no quería convertirme en una sombra al lado de Federico y que todo el mundo hablara de mí por eso, solo por eso. Veía cómo me saludaban cordialmente, pero en cuanto los dejaba atrás, se sonreían y murmuraban. Y esa palabra, maricón, retumbaba en mi cabeza. Así que decidí marchar. Irme de Madrid sin cruzar una palabra. Lo dejé y lo mataron. ¿Puedes perdonarme eso? ¿Puede alguien perdonarme eso? ¿Cómo he podido seguir viviendo después de eso? Si al menos me hubiera despedido. Mira. ¿Qué es eso? Déjame, no quiero saber nada. No después de... Escucha. No quiero oírte una palabra más. Es tu problema, tu maldito problema. Si lo hiciste, si accediste a que ese hombre te... ¿Qué podía hacer? Tú nunca entenderás lo que te quiero, porque duermes en mí, estás dormido. Yo te oculto llorando, perseguido por una voz de penetrante acero. Norma que agita igual carne. Deja de leer eso, cállate, cállate. No quiero oírte una palabra más. Te dije que iba a ayudarte, que iba a hablar con tu hermana y no era suficiente. Y luego llenas la cabeza con todas esas ideas y yo... Traspasa ya mi pecho dolorido. ¡Que te calles, joder, que te calles! Todo el mundo me decía, Federico está sufriendo por ti, Federico lo está pasando mal. Federico, Federico, Federico. Mis padres me preguntaban qué hacía, dónde paraba. Intentaba convencerles de que yo no era lo que temían. Iba con una muchacha, con otra, para que la gente me viera y me gustaba estar con ellos. Pero siempre volvía a Federico, al final siempre estaba con él. Echaba de menos su compañía. Pero no lo aguantaba. ¿Cuánto tiempo podíamos seguir así, ocultándonos, mintiendo a todo el mundo? Y yo no me acostumbraba a la idea de... Quería casarme, tener un hijo, estar tranquilo, una vida tranquila, sí. Aunque para eso tuviera que renunciar a todo. Y lo dejé solo. Me fui. Despedirme. Si al menos le hubiera dicho que en cierto modo lo amaba y que eso nunca iba a cambiar. Pero me fui sin decirle nada. Y lo mataron. Lo asesinaron 2 meses después. Si yo hubiera estado con él, si no me hubiera ido de Madrid, ahora Federico... Eso no puedes saber. Nunca hubiera tomado ese tren para Granada. ¿Quién puede perdonarme eso? ¿Qué maldito cura puede perdonarme lo que hice? Muchas gracias. Muchas gracias a todas y todos por venir hasta este nuevo juego.
José apunta. Hablo por el micro. Vale. Pues eso, más de 300.000 seguidores y se dedica sobre todo a hacer divulgación sobre mujeres y colectivo LGTBI. También ha colaborado con diferentes universidades, con diferentes museos e instituciones, también con varios medios, también ha escrito en varios medios y ha sido la autora de un libro que se llama Un Bangkok en mi salón. Y es que aquí tenemos los últimos libros de cada uno. El último libro que escribe Clara es Nos recordarán. Yo estoy en ello, todavía no me lo he terminado, pero me lo estoy leyendo. Y bueno, ¿qué os voy a decir? Da una visión súper interesante y súper necesaria sobre el colectivo LGTBI en la historia del arte, porque bueno, ya hablaremos de eso si lo consideráis pertinente. Al final la historia se ha dedicado a ocultar y a borrar todas las huellas que ha podido tener el colectivo LGTBI en la cultura en general. Por otro lado tengo a Ramón, que a Ramón le conozco desde hace un mogollón de años. Nos hemos ido encontrando que si Kogan, que si Arcópoli, que si LGTBI. En cada uno de nuestros pasitos nos hemos ido encontrando, así que me alegra mucho también encontrarte en esta etapa que estoy yo viviendo en UGT, porque bueno, siempre es un placer contar contigo. Además, yo que siempre he intentado divulgar mucho la historia del colectivo LGTBI, Ramón es probablemente mi fuente principal, porque es como nuestro historiador oficial y contemporáneo de la historia del colectivo y del activismo LGTBI, sobre todo en España. Bueno, él es filólogo, es escritor, es profesor también. Como os digo, ha escrito mucho sobre la historia del activismo LGTBI, como lo nuestro sí que es mundial. Nos acechan todavía, maricones de antaño. Ha escrito un librito, o sea, para los que os guste... A ver, los que os gusten las lecturas largas no lo compréis, porque un librito así como que te lo lees en un rato. O sea, la verdad es que dijo, yo os lo voy a dar masticadito. ¿Cuántas páginas son? Más o menos unas 1.196 páginas de nada. O sea... Pero hay que decir que también estoy en ello, porque estoy con los dos y con más cosas, pero bueno, es una historia de la literatura española con esa perspectiva también LGTBI. Entonces, claro, tengo aquí a una historiadora del arte, tengo a un escritor. La visión que nos van a dar de Lorca, yo creo que va a ser un lujo, por ese Lorca poeta, por supuesto, y ese Lorca también dibujante. Bueno, sobre el cartel que tenemos para anunciar la conferencia de hoy, claro, hay personas que se han como medio asustado de, oye, que os la han vandalizado. Esa era un poco la idea. Eso sí, no hemos renunciado a nuestros principios. Claro, al final la secretaria general de UGT Madrid es filóloga y hemos dicho que lo vandalicen, pero sin olvidarse de la tilde. Entonces claro que sí. Pero vamos, que estaba todo preparado, que no os preocupéis. Y bueno, a lo largo de estos meses vamos a ir analizando diferentes facetas diferentes facetas de Lorca. Pues ya estuvimos hablando del Lorca republicano y hoy vamos a hablar de ese Lorca homosexual. Y yo creo que más que nunca es necesaria, es importante dar una charla como esta y escuchar a unos ponentes como estos, porque estamos viviendo un momento bastante surrealista también, ¿no? Porque un momento en el que la derecha y la extrema derecha está reivindicando a Lorca como una figura suya. Están diciendo que bueno, que evidentemente no lo mataron ni por rojo ni por maricón, que lo mataron pues por una pelea familiar. Básicamente es lo que vienen a decir y además, claro, por supuesto, les da exactamente igual la orientación sexual de Lorca, porque la orientación sexual es algo privado. A ver, yo quería aquí reivindicar que la orientación sexual es de todo menos privada. Es privada tu intimidad, por supuesto, tu vida sexual, eso al final no le importa a nadie, pero
En el momento en el que pues, tú vas al registro y te casas con tu pareja, eso deja de ser privado. O en el momento en el que a ti te despiden por tu orientación sexual, eso deja de ser privado. O cuando te dan una paliza por ir de la mano con tu novia, pues eso también deja de ser privado. Evidentemente la orientación sexual es algo que nos condiciona, es algo que nos puede condicionar para bien o para mal. Al final, si algo tenemos, creo, las personas del colectivo, es que somos unos expertos, y nos lo hacemos a la fuerza, pero somos todos unos expertos en analizar el ambiente, para saber si en este ambiente me puedo visibilizar o no me puedo visibilizar. Entonces no podemos hablar de que la orientación sexual sea algo privado cuando te está afectando no solo en tu privacidad, sino en tu vida cotidiana. Y por supuesto, la orientación sexual... para un artista, ya sea un artista plástico, ya sea un poeta, la orientación sexual también influye. Entonces yo ahora quiero escucharos a vosotros también. Bueno, buenas tardes. Gracias por estar aquí para empezar. Yo creo que siempre que presento el libro que acaba de salir, siempre digo que surge de un silencio. ¿Por qué? Porque yo, como historiadora del arte, lo que me di cuenta estudiando es que nos cuentan como una historia del arte canónica, que es la correcta, la aceptada y que no incluye determinado tipo de patrones, ¿no? Bueno, básicamente es una historia del arte blanca, cis, heterosexual, europea más que nada, a lo mejor un poco norteamericana, si me apuras. Entonces, no hay mujeres que tengan derecho a estar en un libro, ni de coña, y ya las personas del colectivo LGTB ni hablemos. Entonces, siempre sale a colación el tema de la intimidad, de no hay que hablar de esto, y de hecho puedo poner un ejemplo muy reciente, que hubo hace unos meses en redes, que seguramente lo veríais a lo mejor, que es el tema de Rosalía con la novia, ¿no? Que es ultra evidente que son pareja, pero los medios de comunicación deciden que son buenísimas amigas del alma, que se dejan ver en público de la mano constantemente. Pero si hubiera sido un hombre, en ningún momento habrían hecho esa presunción de inocencia, ¿no? Entonces, en el caso de las figuras históricas entra el factor del anacronismo. Les encanta, a los historiadores el anacronismo es una cosa que les fascina. Siempre que hablas de orientaciones sexuales antes del siglo XXI, siempre es, no, es que estás mirando el pasado con los ojos del presente. A ver, que no existiese la etiqueta gay, lesbiana, trans, no significa que no existieran personas que se puedan analizar desde esa etiqueta. En el caso de Lorca y en el caso de cualquier artista que haya tenido una forma de relacionarse afectivamente que no entre dentro de la norma, eso irremediablemente marca tanto la forma en la que vive como por consecuencia su obra. Entonces, en el momento en el que eludimos la orientación sexual de alguien, estamos perdiendo una parte de lectura de su obra y en el caso de Lorca una parte importantísima, además. O sea, porque al final eso... no es solamente la atracción que sientes por alguien, es que ya te marca como individuo, te marca, lo decías, estamos constantemente analizando si nos podemos mostrar y esto es algo constante y que además antes aún más era con el lenguaje codificado. Por ejemplo, yo en el libro lo que he descubierto es que hay un montón de códigos secretos que además se repiten en bucle, lo vamos a ver que Lorca tiene muchos de ellos, que los artistas homosexuales introducen dentro de sus obras para poder reconocerse entre sí sin que sea especialmente explícito para una persona que no está dentro de ese tipo de círculos. Entonces, ¿cómo vamos a ignorar eso? Creo que con esto ya he empezado fuerte. ¿Quieres decir algo tú, Ramón? Bueno, no sé si esto... Sí, igual, mira. Si a lo mejor más cómodo que... Yo creo que así podemos... Hoy sí, qué bien. Además que yo soy un poco tenoa, entonces es que funciona mejor. Bueno, en primer lugar, gracias a UGT y por todo el evento, no solo el evento concreto de hoy, sino por querer recordar a Federico en el 90 aniversario de su asesinato, que parece a veces que se comenta en redes como si se muriera de un constipado, y es una cosa que también hay que reivindicar. Lo decía Miriam al principio, yo creo que llevamos
un año y pico, 2 años, que cada 18 de agosto, que es la fecha en que lo fusilaron, hay un debate en redes, en ese lugar infernal llamado Twitter, que yo le cuento a mis alumnos que es un experimento social para saber si todo el odio del universo puede caber en 125 caracteres, los que sean, y sí, cabe, o sea, es posible meterlo todo junto. Hay grandes hilos y grandes reflexiones, sobre todo ahora que los algoritmos están favoreciendo un tipo de discurso que hacen pasar un hecho histórico como otra cosa. Hace 2 semanas creo que fue cuando, por algún motivo, por la peli de la Ola Negra de los Javis, a los que aplaudieron en Cannes más que el Papa en el Congreso, cosa que es para tener en cuenta, hay esperanza en Cannes, no en el Congreso. Pues empezaron a debatir sobre por qué mataron a Lorca y empezó a salir el tema que me llevó 2 semanas que me llevan los demonios, que lo mataron por una rencilla familiar, porque Lorca, Bernarda Alba, Casa Bernarda Alba, está basada en una historia verdadera del pueblo de Lorca. De Asquerosa se llamaba ese pueblo, ahora ha cambiado, porque era un nombre poco adecuado. Villarrubio creo que es o algo así, no me acuerdo nunca. Y el caso es que yo estuve gritando por los pasillos del instituto, en clase, en todas partes, porque me extrañaba mucho que puedas matar a alguien. Es verdad que todo era verdad, pero es que Lorca escribe en el 36 Bernarda Alba y esa obra está en un cajón hasta que en el 45 se estrena y se da a conocer. Entonces, de alguna manera no encajan las fechas. No puedes matar a Lorca en el 36 por una obra que no conocía apenas nadie hasta el 45. 9 años de diferencia. Y sobre todo que Lorca, acá estaba buscando una cosa que os va a hacer gracia, porque hay una foto de un homenaje a un periodista en el que Lorca y detrás Vicente de Alexandre salen con el puño en alto. Vale, ¿que Lorca era comunista? Tampoco es eso, ¿vale? Era miembro de la Asociación de Amigos de la Unión Soviética, como mucha gente se metió, porque la Unión Soviética en ese momento era algo que prometía un futuro diferente y que desde España se veía como otra cosa, ¿no? ¿Que era amigo de José Antonio Primo de Rivera? Pues también, porque es una cosa que yo llevo tiempo reivindicando de esa clase cultural de hace 100 años en que un falangista, un poeta y un político de izquierda republicana, por ejemplo, como Manuel Azaña, podían compartir la misma tertulia y hablar de cosas. Eso ahora ya no pasa. El Papa ha venido a decirnos que crispemos menos y esta mañana en el Congreso, pues caso misa ha hecho mucha gente, ¿no? Entonces, mataron a Lorca no por homosexual, no por rencilla familiar, no por izquierdas, lo mataron por todo. Y sobre todo no se puede negar el peso importante que tuvo su sexualidad. El asesino acabó diciendo que le había pegado 3 tiros en el culo por maricón, y porque lo hablábamos hace un momento, de derechos humanos. O sea, era una persona que antes de los derechos humanos se dio cuenta de que los gitanos en España vivían mal y que la Guardia Civil abusaba. Que llegó a Estados Unidos, conoció el contexto de las culturas negras y se dio cuenta de cómo vivían los negros en comparación con cómo vivían los blancos. Que luego estuvo en Cuba y se dio cuenta de lo mismo. Entonces es una persona que antes de los derechos humanos, de ese concepto, entendía lo que era la humanidad y la justicia social. Y eso, pues a mucha gente no le gusta. Ni entonces ni ahora. Pero claro, manipular una figura histórica yo creo que es algo que se ha hecho continuamente y que Clara y yo trabajamos precisamente no manipulando a nuestro favor, que es lo que nos suelen acusar, sino desmanipulando, rescatando cosas que no estaban. No sé si dejarte que hables de dibujos y luego hablamos de más cosas. Sí, porque si no, luego soy profe de instituto, hablo de 55 minutos. No, yo creo que a lo mejor podemos hablar un poco de cuál es la relación de Lorca con la homosexualidad, con su propia homosexualidad, y damos paso a los dibujos que nos ha traído Clara, un poco que vayan ilustrando, porque a veces, claro, para una persona homosexual, la primera relación difícil que tiene es consigo mismo. Porque a veces esa homofobia interna que puedas tener, esa autoaceptación que nos llega y demás, pues puede dificultar mucho las cosas, evidentemente. Tú en tu libro, te lo voy a decir de memoria, porque tampoco, pero dices algo así como que Lorca no era un espejo en el que mirarse, en ese aspecto. Entonces, nos comentas un poquito y pasamos con los dibujos de Clara.
Vale, gracias por guiarme, que si no empiezo a sacar cosas. Durante mucho tiempo la homosexualidad de Lorca ha sido un misterio. Cuento lo de los sonetos, para que os un caso curioso, ¿vale? Lorca, lo hemos visto en la obra de Conejero, Lorca se va a Granada, deja un montón de textos escondidos en cajones y una maleta, y esos textos desaparecieron durante décadas. Llega un momento en los 80, o en los 70 primero, 60-70, en que un investigador alemán accede al archivo de la familia Lorca con la excusa de ver otra cosa, pero copia los sonetos que tienen apellido complejo, ahora hablamos de eso, ¿no? Los copia y se los lleva a Alemania, pues lo que haríamos todos en un archivo, que dices, bueno, yo no hablaré de esto, pero yo me lo llevo, o sea, lo copio. Llegan ya los 70 finales y ese investigador hace una copia para que un investigador español pueda leerlo. Y decide en los 80, como la familia no sacaba de la caja misteriosa esos sonetos del amor oscuro, publicarlo. Y lo publican de una manera que es película de espías. Publican una edición novenial, pues un cuadernito regalado 150 ejemplares a amigos y familia, en que se habla de los sonetos del amor oscuro, pero sin autor, sino que se pone de nuestro amigo el poeta de Granada. Y ya está. Y se difunde. Y la familia de aquella época todavía estaba, no sé si estaba todavía el hermano de Federico vivo o ya estaba la hija, no la sobrina nieta, que es Laura, que es la que está ahora, que está haciendo un trabajo muy bueno. Entra en cólera porque eran sonetos del amor oscuro, pero claro, el truco era que si querían desmentir algo, tenían que sacar los propios textos y exhibir que el misterioso poeta granadino, que todo el mundo sabía quién era Federico. Entonces publicar los textos. Salieron al año siguiente en un especial de ABC, pero como sonetos de amor, no de amor oscuro. Y en esa palabra yo creo que está la piedra oscura, está toda la idea, ¿no? Toda la idea de lo que pasa ahí. Entonces, en ese momento, Lorca desde siempre ha tenido una relación bastante tranquila con su propia homosexualidad. El gran problema de Lorca en esa época se hablaba de no se podía hablar. En el 98, que fue el centenario, yo recuerdo perfectamente a Cela diciendo barbaridades y la ambigüedad de no saber muy bien cómo asumir de qué manera Lorca afrontaba su sexualidad. A día de hoy ya sabemos que Lorca siempre tuvo clara su sexualidad. El problema era de qué manera enunciar artísticamente su sexualidad. Mientras que Cernuda lo tuvo claro desde casi el primer momento, Lorca pasó todos los años 20 y parte de los 30 investigando, sobre todo cuando llegó a Nueva York, de qué manera contarlo. Entonces, casi todos los textos que hay de los años 20 son la búsqueda de una expresión artística que hable del tema. Se ve, claro, estaba enunciado de manera simbólica, en dibujos, en muchos textos literarios, pero ya es en Poeta en Nueva York y en el público sobre todo cuando ya está ahí, ha encontrado la palabra con la que hablar, ¿no? Entonces creo que esa es la clave de cómo se menciona, y cuando llega el 36, 35, 36 y escribe los sonetos, ya encontramos la expresión más pura de la sexualidad de Lorca, expresada de forma libre. Entonces yo creo que lo interesante de Federico es analizar cómo es el proceso de enunciación desde un chaval de 20 años que empieza a escribir y no sabe, en impresiones y paisajes, no sabe muy bien cómo contarlo, hasta que consigue contarlo al 100% y le pone el apellido del amor oscuro. Apellido que supuso un problema y que a día de hoy ya pues está evidente, ¿no? Pero bueno. Bueno, pues eso, hablabas tú al principio, hablaba Ramón de ese simbolismo que se puede ver en los dibujos de Lorca, de esos, pues sí, esas señales como reconocibles, ¿no? Entonces, bueno, cuéntanos un poco esa huella en los dibujos de Lorca. Bueno, decir que es que los dibujos de Lorca todavía están en pañales en lo que es análisis, o sea, es tremendo. Hay varios libros como que los recopilan, pero como que pasan muy de puntillas por el tema de la homosexualidad. Es como, bueno, las cosas que son más evidentes lo dicen, pero en general como que evitan intentar como aplicar esa mirada LGTB a una obra de un artista que obviamente estaba marcado de forma radical por su sexualidad. Mientras te estaba escuchando me estaba recordando mucho, hablábamos al principio de Victoriana Durán, porque ella también hizo algo así, que fue como que escribió una autobiografía prácticamente, pero ficcionada,
Y contaba Eva, que es básicamente la investigadora base de esta señora, que tachó dentro de ese manuscrito y puso yo después, como para autoproclamarse como la protagonista de esta obra soy yo. O sea, que es un proceso que se ve en varios artistas y varios autores de esa misma época. Si me ponéis el PowerPoint, que es un PowerPoint súper cutre, pero yo lo he puesto sobre todo porque, claro, hablar de dibujo sin verlo es un poco, pues sin más, ¿no? He puesto como una frase aquí, porque... bueno, si conocéis un poco los dibujos de Lorca, creo que uno de los arquetipos más repetidos constantemente dentro de sus dibujos es el tema de los payasos, los pierrots, que es algo como muy del siglo XX, muy de artistas del siglo XX. De hecho, Picasso tiene un montón de pierrots, pero como sinónimo de lo bohemio, ese París bohemio, de modernitos que van a los burdeles, nada que ver con lo que hace Lorca. Entonces he puesto esta frase sacada de un poema suyo, que creo que resume muy bien lo de yo soy una máscara eterna, que saben mis amigos de mi alma a la que solo conocen disfrazada. Entonces, en la siguiente diapositiva, bueno, no es una diapositiva, esto es un PDF, o sea que si deslizáis yo creo que se verá bien. Que me daba miedo que no se reproduciese. Vale, ¿ves? Había puesto una obra de Picasso, que está en el Thyssen, de hecho, para que veáis la comparativa, pero si pasas a la siguiente slide, aquí sí que están como dos dibujos distintos de Lorca, porque es un arquetipo que repite muchísimo, sobre todo a partir del 24, empieza a hacer muchos dibujos así como de payasos. Este es para mí, era este que decías, ¿no? Es como de los más reconocibles, porque creo que es muy visual la forma en la que representa algo que cualquier persona LGTB puede sentir, que es un poco el tema de la escenificación, de cómo tienes que fingir o performar un personaje que a lo mejor no estás preparado como para exteriorizar, y más si tenemos en cuenta la época en la que estamos en ese momento, que era algo que no se podía verbalizar. Entonces, si lo miras desde esta perspectiva LGTB, pues tiene todo el sentido del mundo, así que no puedo entender los autores que se han puesto a analizar esos dibujos y han pasado por alto el pequeño detalle de que Lorca, pues a lo mejor tiene algo que ver con que le gustaban los hombres el hecho de dibujar este tipo de máscaras, porque tiene, de verdad, he puesto como dos ejemplos, pero tiene una barbaridad de dibujos representando este tipo de payasos y sobre todo esta forma de ocultación de la máscara. ¿Quieres aportar tú algo? Si quieres aportar algo, estaría guay. Además que es que yo tengo un amigo que tiene eso tatuado y desde que te lo he dicho digo, un tatuaje, me apetece un tatuaje nuevo, porque creo que sería una cosa como muy simbólica. Pierrot es un icono artístico, literario, muy utilizado en lo que vino después del modernismo. Entonces ahí un amigo mío se ha hecho un libro entero sobre Lorca y Pierrot, y aparte que hay que vincularlo al cine mudo también. O sea, hay un Pierrot importante en el cine mudo. Lorca tiene un texto que se llama El paseo de Buster Keaton, pero en realidad el Pierrot que todo el mundo conoce es Chaplin. O sea, Chaplin es un Pierrot, es el payaso triste, el payaso que sufre y que por un lado es otra cosa ambigua. Un payaso sirve para hacer reír, pero mientras que él intenta hacer reír, la gente se ríe de él no por su capacidad, por su vis cómica, sino habitualmente por su tristeza. Entonces creo que esta ambigüedad se ve mucho en la obra lorquiana literaria, ¿no? Es importante que además sean obras que están justo en los 20 antes de el viaje a Nueva York y antes de una obra muy importante francesa que se publica en Francia primero y luego se traduce al castellano, que es El Coridón de André Gide. André Gide escribió un libro que se publica en España en el 28 con prólogo de Marañón, una cosa terrorífica. Claro, Marañón era muy progre para su época, pero cada día de hoy parece que es una cosa terrible, ¿no? Que es una obra que habla de la homosexualidad desde un punto de vista mucho más autónomo y mucho más diferente a lo que era habitual entonces. Entonces era la visión de lo femenino, la parte del público que estabais antes haciendo maravillosamente, de ese debate entre la figura de Pámpanos y de Cascabeles, porque yo soy un hombre y tú no eres un hombre, ¿no? Una obsesión de Lorca, en ese momento que resuelve bien el Coridón de Gide, es cómo y a día de hoy todavía tenemos problemas, cómo se asocia lo masculino con la homosexualidad. Porque Lorca, a través de Gide y sobre todo en poemas que luego hablaremos, como la Oda de Walt Whitman, el problema es
cómo se puede ser un hombre sin comportarse sexualmente como se supone que un hombre se comporta. Entonces, todo esto yo creo que son los dibujos iniciales en la búsqueda de la identidad. Y creo que es un ejemplo, y ahora que son dibujos muy buenos, pero lo que decías tú, que es que la crítica pasa habitualmente por muchas cosas de forma evidente, o sea, que tú lo estás viendo, por eso los dos libros yo creo que hemos acertado mucho, sin conocernos siquiera, en hablar que los dos fueran una mirada LGTBI a la literatura y al arte. Porque la realidad estaba siempre ahí, lo que faltaban eran las gafas de observar, ¿no? Entonces ahora cuando vemos cualquiera de las dos representaciones artísticas, te das cuenta de que el objeto estaba, lo que faltaba eran los ojos para mirarlo. Pero Bueno, no, yo me arrepiento de no haber traído unos dibujos que hay también, porque Lorca también dibujaba mucho figuras femeninas. Y tiene muchísimo que ver con lo que estás diciendo, porque además es que ahí se da un poco la vuelta, que pasa mucho dentro de los artistas plásticos LGTB, que es el tema de la feminidad, porque al final la homofobia, por mucho que sea el odio hacia las personas que aman, bueno, a personas de su mismo género, en el caso de los hombres tienen un componente misógino absolutamente obvio, porque lo que es una burla a su feminidad, al hecho de no cumplir con los cánones de masculinidad canónica. Entonces, Lorca sí que usa mucho la figura de la mujer y también, bueno, al final también uno de los dibujos yo creo que más vistos dentro de lo desconocido son las lunas que están como llorando, las lunas sufrientes. La luna en historia del arte también es como la dualidad sol-luna, femenino-masculino. O sea, no es nada azaroso. O sea, al final yo creo que él era muy consciente de lo que estaba haciendo. Uy, la mosca que tengo por aquí. Y entonces, al final se ha visto como esto como algo secundario porque su obra literaria es tan inmensa y tan increíble que al final los dibujos se han visto simplemente como un mero acompañamiento. Pero ojo con los dibujos, ojo. Son muy naif, eso sí. A mí me encanta. Eso ya es para cada estilo, pero... si quieres pasar la siguiente diapositiva. Aquí he puesto como otros dos ejemplos. Este es un arlequín, pero para que veáis que no solamente se limita a figuras como así, naif, como os decía, como muy infantiles, también juega mucho, pues ya casi con este tipo de formas que son entre cubistas, surrealistas, o sea, es como que tienes también su avance. También está Dalí por ahí pululando. No me hace una ilusión tremenda decir esto, porque mientras yo viva, Dalí tendrá una hater, es así. Pero la realidad es que obviamente se influyeron entre ellos. Algo bueno tenía que tener esa situación extraña en la que estaban metidos. Entonces, por este lado, sí, el arlequín abogado que sigue el mismo patrón que estábamos viendo, pero allí os he puesto un Ecce Homo, porque también esto es una cosa que a mí me llamó mucho la atención mientras escribía el libro. Porque mi libro, no lo hemos dicho, pero mi libro está como organizado por los colores de la bandera del orgullo. Entonces, cada color tenía originalmente un significado y cada capítulo es un color. Entonces, el morado es el espíritu y habla de religión. Entonces, a mí me llamaba muchísimo la atención cómo algo que ha oprimido tanto a las personas del colectivo LGTB históricamente está tan a la vez vinculado con las personas, o sea, con los artistas del colectivo. Lorca no es una excepción de esto. O sea, el Ecce Homo al final nos suena por el meme, ¿no? El meme del Ecce Homo, creo que ha hecho bastante daño, pero al final es un tipo iconográfico dentro de la historia de Cristo, ¿no? Que es el momento en el que Poncio Pilato presenta a Cristo en modo Ecce Homo, burla. Entonces, es una figura sufriente que además el colectivo muchas veces adquiere. Y más allá, creo que lo he puesto en orden. Si pasas a la siguiente diapositiva debería salir. Exactamente. San Sebastián. A mí esto es una cosa que me fascina. Creo que es de lo que he escrito el libro, lo que más me fascinó fue el tema de San Sebastián. O sea, lo de que haya un santo que nada que ver con ser homosexual y de repente sea el santo patrón de los homosexuales, hasta el punto de que a día de hoy en el orgullo, hace unos años el Thyssen también como que hizo una versión del San Sebastián en su carroza, porque es muy erótico, porque es una figura que a partir del Renacimiento, con la idealización del cuerpo masculino, empieza a representarse de forma absolutamente erótica y al principio eran mujeres las que dejaron los testimonios escritos en plan, no puedo con esta obra, madre mía, me suben los calores, pero poco a poco también fueron hombres. Y es curioso cómo distintas figuras de la literatura, sobre todo, se obsesionan con San Sebastián a la vez. Oscar Wilde, por ejemplo. Lo de Oscar Wilde con San Sebastián es increíble. Cuéntalo tú.
No, hay una cosa más interesante que además que es menos conocida. Si veis, seguimos en la época del 27-28. En esta época es el no va más de la relación entre Dalí y Lorca. Y yo creo que es lo que provoca que Lorca tenga que salir corriendo de España, que está hasta el moño ya. O sea, Dalí, que era una mala persona, y Buñuel, que, bueno, El perro andaluz, esa película que hicieron, leí hace muy poco, la reacción de Buñuel cuando Lorca le dicen en la residencia que Lorca es homosexual, le lleva a una parte y le pregunta que Buñuel quería batirse en duelo con el señor que estaba diciendo eso. Y Lorca le dice, tú eres maricón. Buñuel le dice a Lorca, tú eres maricón, y Lorca dice, hemos terminado. Y se va como de, pero tío, ¿qué estamos diciendo, no? Entonces, en toda esta época, creo que es como el primer intento de Lorca de intentar asumirse, y justo la Oda a Salvador Dalí y la Oda a San Sebastián son dos poemas de esta época que se vinculan mucho. Hay, aparte de Wilde, un autor español que es muy, muy, muy interesante, que es Antonio Dios y Vinent, no sé si lo conocéis, pero os va a encantar. Era un marqués de Vinent, homosexual, marqués, un dato importante, ¿no? No todo el mundo es marqués, homosexual, sordomudo, medía 1,90 m, boxeador, nadie se metía con él. Por algo, porque claro, era un señor muy particular. Y era decadentista. Era una especie de... Cuando yo siempre que hablo de literatura y pienso quién sería el Oscar Wilde en España, digo que es una figura que hay que mezclar entre Hoyos y Vinent, Lorca, evidentemente por el final, y Jacinto Benavente. Jacinto Benavente es un ejemplo muy importante, que me encanta y hablo mucho de él, pero da igual. El caso es que Hoyos tiene una novela, hacía novelitas cortas, con un estilo decadente muy, muy, muy bueno, escribía muy bien. Y hay una que podéis encontrar que se ha reeditado hace poco que se llama El martirio de San Sebastián. Pero no tiene nada que ver con esto. La historia trata sobre un burdel en el que pues, hay muchas prostitutas y el chaval que se encarga de cuidarlas, de limpiar y de todo, ¿no? Entonces todas están enamoradas de él, pero él se dedica a bailar con gasas, en plan la danza de los 7 velos y todo esto, ¿no? Hasta que llegan unos toreros, una noche, es todo muy cañí, una noche de farra, obligan al chaval que encima ha tenido un hijo con una discapacidad con una de ellas, o sea, una cosa como muy decadente, a bailar para ellos y empiezan a arrojarle las copas rotas hasta que se muere de todas las saetas que le han mandado, ¿no? Entonces la idea del San Sebastián homoerótico que está en la literatura. Este fin de semana, en la Una Cosa de la Feria del Libro, estaba hablando con Bernardo y Juanra, los chicos de Arte Compacto, que es un podcast que os recomiendo mucho escuchar. Estábamos hablando de arte y cultura, lo que hacemos, de lo de siempre, arte y cultura LGTB. Y hablábamos de, no sé si conocéis una pintura de Guido Reni la tienes ya aquí, ¿no? Sí, exactamente, Básicamente para que veáis que, bueno, esto es muy posterior, pero en la misma época Dalí también está pintando al Don San Sebastián, que al final también está el tema del masoquismo y la penetración con las flechas, que también se lee como así desde la parte LGTB. Pero si pasas a la siguiente, sí que va a salir Guido Reni. ¿Ves? Ahí está. Y aparte es el martirio, también está en la imagen del público del diálogo entre pámpanos y cascabeles, ¿no? Si yo fuera un pez luna, yo sería un cuchillo, porque es como la hoja del cuchillo que penetra, evidentemente, de alguna manera también es la saeta que penetra, ¿no? Hablábamos este fin de semana de este Guido Reni que tiene un repinte. Este ya es el despintado, ¿no? El paño de pudor ahora se ve mucho, pero durante mucho tiempo ha estado como pintado hasta aquí, más o menos. O sea, estaba tapadito, ¿vale? Por si alguien se inquietaba. Y claro, la gracia de lo que decías tú, de que en principio hay testimonios de mujeres, pero claro, quien obliga al repinte y está analizando que eso puede ser inquietante para algo, suele ser una mirada masculina. Una mirada masculina que suele pensar que esto no lo pueden ver las mujeres porque se van a poner cachondas, ¿no? Entonces hay que evitarlo.
considerarlo. Pero claro, es que si esa mirada masculina considera eso, de alguna manera esa mirada masculina está reconociendo que aquí hay algo que transgrede y que inquieta, ¿no? Entonces, ese San Sebastián creo que es, claro, esto es mucho anterior, y Mishima luego ya es otra cosa más compleja todavía, mucho más compleja. Pero sí que es un mito que durante mucho tiempo ha estado ahí, además en los dibujos de Lorca, eso, las mujeres llorando, hay la idea de la maternidad, que es algo súper importante, que eso ya no es un exceso hablarlo ahora, pero sí que hay un montón de ideas que están, si veis un santo homosexual como Mishima, Guido Reni, cuya vida también es bastante conocida, Dalí con su relación compleja con el sexo, muy compleja con el sexo, muy compleja. El gran masturbador es un ejemplo de un cuadro que no se puede explicar en secundaria porque vienen los padres y te preguntan. Y los chicos lo entienden bastante bien rápido, ¿no? Incluso antes que los padres. Pero o sea, hay un montón de claves que están ahí y solo hace falta una mirada que las explique. Sí, bueno, en el caso de Guido Reni es que a mí me fascina porque, aparte de él tener una vida así como muy fuera de norma para la época, cómo pinta en bucle este de San Sebastián, que esta es solo una versión, tiene varios, y cómo varios artistas, y algunos de ellos sin saber que otros se han fijado en él, escriben sobre ese San Sebastián en concreto, porque este es el mismo San Sebastián que inspira a Yukio Mishima, es el mismo que en su día obsesionó a Oscar Wilde, o sea, en plan... Todo está conectado todo el rato, y Oscar Wilde obsesionado hasta al nivel de cuando se exilió llamarse a sí mismo San Sebastián, o sea, es que me fascina, o sea, es como el nivel de obsesión que tienes que estar para adquirir ese nombre, cómo te tienes que sentir identificado con ese mártir, que es triste, o sea, el nivel de dolor, ¿no? He puesto el ejemplo de Mishima porque creo que es el más visual al tener la fotografía, pero vamos, este señor, tú sabrás bien, que escribe básicamente su primera masturbación mirando esta obra, literalmente, y es además un pasaje ultra explícito, o sea, no se corta un pelo. Y además, bueno, ya está lo del sufriente a otro nivel, porque este hombre al final acabó con su vida con el suicidio ritual del Harakiri, o sea, todo muy simbólico, sí, fue como muy dramático, tremendo. Entonces, si quieres pasar a la siguiente diapositiva. Aquí he puesto a Luis Cernuda, un pasaje que habla sobre los marineros, porque el siguiente arquetipo que también se repite muchísimo en Lorca, que creo que es uno también de los más conocidos junto al de los gitanos, es el de los marineros. O sea, pinta un montón de marineros, aparte también habla mucho de marineros. Y es algo que no es nada aleatorio porque se ve constantemente en artistas de su misma época, tanto en España como fuera de España. A mí este pasaje me parece preciosísimo. Además muy explícito en la forma en la que habla de los marineros, y creo que el hecho de que los hombres homosexuales viesen el arquetipo de los marineros como algo erótico no es como aleatorio, teniendo en cuenta que al final constituía como un ejemplo de lo que es la masculinidad canónica, pero a la vez no. O sea, por ejemplo, el lenguaje codificado más famoso dentro del colectivo, que es el Polari, al final desciende precisamente de una jerga entre marineros. O sea, porque al final estamos juntando a un montón de hombres en alta mar, sin ninguna mujer de por medio durante un montón de tiempo, o sea, ahí pasan cosas, evidentemente. Entonces, si pasas a la siguiente, ¿quieres decir de Cernuda algo? Si puedes volver un segundito al poema de Cernuda, que es uno de mis... Cuidado con los marineros. El siguiente, ahí. Luis Cernuda, lo hemos dicho antes, es mucho más locuaz cuando habla de los temas, y quiero que le deis una vuelta a lo que está diciendo en la segunda parte. No quiero la ciudad hecha de sueños grises, quiero ir solo al mar donde me anegue. El verbo anegar, que si lo pensamos despacio, tú dices, bueno, pues agua que llega y supera la capacidad de un sólido para retenerla. Vale. Pensemos en eso sexualmente un segundo, ¿vale? Y ya está. Hay otro poema de Luis Cernuda, que es mi poema favorito absolutamente, el de Si el hombre pudiera decir lo que ama, y tiene una metáfora súper bonita que habla mucho más del tema LGTB. O sea, es un poema que habla sobre la libertad del amor.
Y dice que me gustaría, si recuerdo yo también, que tengo ya un curso entero, estamos terminando el curso, el amor libremente como leños perdidos, que dos personas que se amen libremente como leños perdidos que el mar anega o levanta. O sea, que dos cuerpos tienen que ser como dos leños, maderas en el mar, que el mar, el oleaje las puede hundir, anegarlas o levantarlas incluso, ¿no? Entonces es una metáfora de la relación sexual que yo creo que es muy bonita. Hay algo que te lleva más allá de tus deseos, ¿no? Que te echa hacia el fondo y demás. Entonces, el verbo negar, utilizado en esos dos contextos, esto es ya una cosa filológica muy, muy fina, pero creo que es importante. Y ahora seguimos con marineros. Es que en el contexto europeo, otra vez, igual que Wilde, está Jean Genet, un escritor muy importante que tiene la obra de Querelbrecht, o sea, es el amor de los marineros. Cuando Lorca va a Nueva York, sus fiestas sexuales, porque hay que decirlo, eran muchas veces en esos entornos portuarios en los que la sexualidad se vive de otra manera distinta. Entonces, hay todo un contexto europeo que va más allá del caso concreto de un dibujo, que es un sustrato, igual que el lenguaje del Polari, que es una especie de lengua emblemática en inglés para hablar de sexualidad. Lorca también inventó una palabra, que es una palabra que yo adoro profundamente. En esta época que estamos hablando de etiquetas continuamente, el concepto homosexual se acaba de inventar en 1886, 69, perdón, era muy reciente y no se utilizaba tanto más que la psiquiatría. Se utilizaba mucho más en el contexto activista la palabra uranismo, los uranistas, que a mí me gusta mucho más, me parece que es como mucho más chula, pero es que Lorca inventó una palabra para sus diálogos con, sobre todo, Luis Cernuda y con Vicente Alexandre, que era el concepto de epéntico, el epentismo o el epente. Era una forma de hablar, pues yo estoy hablando contigo sobre si Menganito, lo que dijimos luego en una época de entiende o no entiende, ¿vale? O es gay o no es gay, o hoy que se dice es del colectivo, que parece que va en autobús el chico o algo así, pues entonces era la de este hombre es epéntico, que viene de la epéntesis, que es un fenómeno lingüístico en el que una consonante aparece en medio de una palabra sin ningún sentido, porque sí. Y para Lorca era que la homosexualidad al fin y al cabo era eso, que donde menos te lo esperas salta la liebre y aparece alguien, ¿no? Pues entonces esos conceptos de creación de símbolos compartidos, tanto gráficos como lingüísticos, creación de palabras para inventarlo, o sea, todo tiene sentido y los marineros pues son un ejemplo igual que los San Sebastianas. Sí, creo que a lo mejor nos pasamos un montón. Sí. Los marineros están bien. Entonces, también he puesto aquí una frasecilla, pero potente. Solo el misterio nos hace vivir, solo el misterio. Ya lo reflexionáis si queréis. Pero para que veáis, este es como uno de los marineros más emblemáticos de Lorca. Es la frasecilla que pone justamente debajo, porque como o sea, he hecho el esfuerzo de buscar las imágenes, porque mientras yo estaba pensando en qué decir, he intentado buscar las imágenes y están cero digitalizadas. O sea, me ha costado mucho encontrar imágenes de buena calidad de los dibujos de Lorca, lo cual me pone bastante triste y lo cual me preocupa, porque Lorca es una figura como muy querida y muy... No me esperaba que no fuesen a salir los dibujos fácilmente. Pero bueno, he puesto el ejemplo de este marinero precisamente por la frase, porque me parece súper bonita y aparte porque cumple muy bien el arquetipo que él suele dibujar en los marineros, que son jóvenes esbeltos, que eso también es importante, muy andróginos, igual que también los mártires, que he puesto a San Sebastián, pero en realidad también dibuja mucho arcángeles y ángeles, que al final eso también tiene mucho que ver con la androginia. Otra vez más estamos con el tema de esa mezcla entre masculinidad, feminidad, se mueve mucho ahí. Y aparte de este marinero, he traído otros que los hemos hecho spoiler antes, o sea que puedes pasar la siguiente diapositiva. Este es como uno de los más famosos y en los que menos se puede negar absolutamente que hay un componente homosexual ahí, porque además no se corta un pelo en reproducir el arquetipo clásico del mundo griego, del Erastés y el Herómedes, entre el hombre adulto y el hombre más joven, más efébico, ¿no? En este caso el marinero, que al final aquí hay incluso
un acercamiento entre los cuerpos de ambos, o sea, es que no hay forma de negar esto de ninguna manera. Y también aquí os he puesto un ejemplo de que hizo dibujos de marineros desde muy pronto, porque esto es una publicación de la revista Litoral, que es la portada, y el marinero está hecho por Lorca, para que veáis que al final, dentro de la época, también él movía mucho este motivo. Sí. Me acabo de dar cuenta de una cosa ahora mismo, en mis referencias mentales, hay una escultura griega arcaica de Zeus y Ganimedes. El mito de Zeus y Ganimedes: Zeus se convierte en águila, rapta al jovencito Ganimedes, el más bello de todo, hijo del rey Troy, fundador de Troya, se lo lleva al cielo y lo convierte en su copero. Pero es que la posición de ambas figuras en esa estatua, conocida porque está reproducida en todos los libros de historia del arte del mundo mundial, es exactamente esta. O sea, es Zeus, ahora te lo busco mientras hablas tú. Mientras Zeus está como grande, ¿lo tienes ahí? Sí, o sea, si la ves, está invertida, pero es justo esa, es el hombre grande que tiene al lado, casi como apoyado en su pierna, al joven, ¿no? Y aparte que aquí hay muchas más cosas, quitando el cartel de vino, que nunca viene mal, si vino es que no viene, la figura del fondo. La figura del fondo que está gritando por la ventana y que de alguna manera lo vemos como, o sea, podemos pensar por la falda que es una mujer, igual no. No sé si se aprecia incluso una sombra de barba o es mi presbicia, que también es posible que... O sea que hay la idea, y sobre todo que se ve muy fácil el emblema de lo masculino en la barba del marinero mayor y las ojeras pintadas, la flor en la boca. Las flores en Lorca son siempre símbolos muy importantes, igual que los colores. El verde que te quiero verde es conocidísimo y habla de otra cosa, pero sobre todo el azul y el blanco son colores que significan que tienen trascendencia simbólica en lo afectivo, en lo sexual, ¿no? Y la muerte también, ya sabéis que la muerte significa siempre todo en Lorca. El broma habitual es que todo en Lorca significa la muerte, menos la muerte, que significa follar. O sea, es una idea muy habitual, ¿no? Y que es más o menos cierta, por otra parte. Pero sí que la historia de los marineros está muy, muy, muy presente en el poeta de Nueva York. O sea, que es el paso al siguiente tema. Sí, bueno, de hecho lo de las flores también es como algo muy propio, tanto de Lorca como de las personas del colectivo, porque al final las flores, como os decía, el tema de la homofobia, las flores no dejan de ser algo que se relaciona desde los siglos pasados con la feminidad. De hecho, aquí en España, lo contaba también en el libro, se hablaba hasta hace no tanto, cuando una mujer tenía relaciones sexuales por primera vez, que había perdido su flor o la habían desflorado. O sea, al final está como siempre muy vinculado con lo sexual y en concreto con la sexualidad femenina. Entonces, los artistas queer sí usan mucho las flores, que además dentro de la historia del arte en general también hay toda una ciencia que estudia las flores, la floriografía, que es el simbolismo de las flores dentro de los cuadros, porque el 90% de las veces las flores dentro de los cuadros están ahí por algo. Las rochas rojas, por ejemplo, siempre suelen ser amor, que bueno, lo digo porque este señor creo que lleva un clavel, de hecho, que el clavel, eso es, el clavel en tema queer, el clavel verde en concreto con Oscar Wilde, pero también es como un emblema muy propio del colectivo que solían lucir en esta misma época en las solapas de las chaquetas para reconocerse entre ellos, era una forma identitaria casi. Entonces, a mí no me parece para nada aleatorio que una de las cosas que más pintaba Lorca y que más repetía eran las flores constantemente. Incluso en su propia firma tiene varias firmas que tienen como motivos florales. No es para nada algo casual. Y si pasas a la siguiente diapositiva, ahí los tienes. ¿Ves? Esto lo he hecho adrede porque estoy como todo el rato, claro, al hablar de Lorca, todo masculino, pero como yo soy una señora obsesionada con hablar de sáficas, entonces voy a meter aquí mi cuota de sáficas, porque quiero que os fijéis en esta señora de aquí que también va vestida de marinera, y es que en ese momento, en los años 20-30, estaba como muy de moda la indumentaria marinera, y en concreto dentro de las esferas LGTB, tanto de ellos como de ellas. Esto es un local que fue muy famoso en el París de los años 20, que es el Monóculo, que eso también es un símbolo lésbico. Y que, muy lésbico de hecho, y que en este momento hacían como fiestas así como temáticas, que esta es más
general es una fotografía de Brassai, que Brassai es como el fotógrafo del París nocturno, o sea, es un fotógrafo ultra famoso, o sea, que este señor se metiese en un bar abiertamente lésbico a hacer fotografías indicaba pues que eso estaba relativamente aceptado, era como algo clandestino, pero a la vez no, porque tenemos también ahí a la Natalie Clifford Barney haciendo sus salones sáficos donde quedaban para recitar poemas de Safo, pero en este caso me parecía curiosa pues esa vinculación entre ves ahí a Lorca vestido de marinero y a la vez a esta buena mujer morreándose con otra, cumpliendo por supuesto los estereotipos de género que había dentro de las lesbianas también, de una más femenina y otra más masculina, que se siguen cumpliendo un poco a día de hoy, no siempre, pero sí. Entonces me parecía guay como compararos las dos fotografías, pero el tema de los marineros sí, como tú bien decías, que sale en la siguiente diapositiva, se haría mucho en los artistas de Europa y de América, era algo codificado y además era un lugar, los bares frecuentados por marineros eran lugares a los que acudías para tener encuentros sexuales 100% certificado. Y de hecho os he puesto como dos artistas, bueno, Tom of Finland. Os he buscado la obra menos explícita de este señor, porque si no se saldría aquí un marinero agarrándose pues el cimbrel, entonces era un poco demasiado. Además, a mí me mola porque es, como os decía, un señor que coge como todos los arquetipos de masculinidad canónica y los hace ultra gays. Entonces me parece increíble. O sea, uno de ellos son los marineros, pero tiene policías, tiene militares, tiene todo, como los arquetipos de masculinidad súper canónica y tal. Y luego, este señor que se le conoce como Gan, casi toda su obra está dedicada a los marineros precisamente porque él frecuentaba ese tipo de locales y se dedicaba a pintar a estos señores. Pero en la siguiente diapositiva también he traído a otro señor que está aún más obsesionado y no, este pasa desapercibido, pero me diréis, ¿qué pasa desapercibido esto? Es imposible. Están haciendo pis supuestamente, pero este señor, Charles Lemont, que está mal escrito su nombre, tiene una obra que me ha recordado cuando lo estabas contando antes, que es un callejón en el cual hay dos marineros hablando entre sí y un señor como muy elegante vestido con una chaqueta marrón, que es él mismo. Y es como una representación de esos encuentros, esas formas de relacionarse, de casi cruising, de llegar ahí, intentar como ligar con los marineros y pues tener una noche de amor. Y Gregorio Prieto, pues por poner un ejemplo también español, que Gregorio Prieto estaba súper obsesionado con los marineros y con la cultura clásica, que también la cultura clásica es muy gay. Y bueno, he buscado la obra más explícita que he podido encontrar de este buen hombre, porque me diréis, ¿qué puede ser eso si no es una simbólica felación? Porque vamos, estoy hablando yo todo el rato, y cosas tú. No sé, yo... gracias. Es que entre la presbicia y no veo nada. O sea, sí. O sea, esto creo que es evidente, ¿no? Ponme el anterior un segundito, porfa. La anterior, sí. Esta. Si veis además que en Tom of Finland, es que a mí me gusta mucho el tango. Lo intenté una vez, un año entero, cuidado, que igual me defiendo. Pero si veis es que encima, mientras que hay algunos marineros que son elementos muy feminizados, el marinero de Lorca de antes tenías como la parte masculina con barba y la otra que era un chaval muy afeminado, este marinero en cambio tiene el rol del que lleva, ¿vale? O sea que es el rol masculino, dicho mal. Mientras que el otro chico, que no es marinero, sí que tiene, aparte de la mano izquierda, bueno, mano derecha del que lleva, muy baja, para mi gusto, ¿vale? Esto el bastonero que había en las fiestas metería el palo por medio para que estuviera más cerca, pero si fijáis hay un detalle muy llamativo, que es la pajarita del otro chico. Hay muchas fotografías de la generación del 27 en las que la diferencia entre corbata y pajarita tiene una trascendencia simbólica. Hay gente como Pepín Bello con corbata, Alberti no, porque Alberti era un señor, como un señor. Pero sí que Lorca es el maricón de la pajarita, o sea, es una cosa habitual dicha en esa época. Y hay incluso muchas bromas de época. Hay una anécdota muy divertida, os la voy a contar porque ya estamos en confianza. Un día Neruda, que era un tío de los que pegan a su mujer y eso, un tío de verdad. Y Lorca fue a dar una conferencia a un pueblo.
pues eso, vamos a dar una charla en un pueblo. Como si tú y yo nos vamos un día, en lugar de aquí en Avenida América, nos vamos a Puerto Llano, ¿vale? Que es un lugar maravilloso, pero vamos, que es otro contexto muy diferente. Entonces llegaron a la estación y no había nadie esperándoles. Pues se pusieron a andar por Puerto Llano, donde fuera eso, hasta llegar al lugar donde tenían que dar la charla. Y ahí se encontraron con un señor. Y dijeron, oiga, mire, que somos los poetas que venimos de Madrid, que no sé qué tal. Y como, ¿son ustedes los poetas? Como, sí. Dice, es que he ido a buscarles a la estación, pero no los he encontrado. Yo pensaba que eran diferentes. Y como, ¿cómo? Y dice, no, yo esperaba que fueran pues vestidos de otra manera. Que yo imagino que se pensaría pues alguien con una mandolina y una pluma en el sombrero o algo así. Y Lorca dijo, es que somos de la poesía secreta. Pero al fin y al cabo, esa es la misma idea, que por un lado el atuendo tiene una forma de encriptarse de poesía secreta, ¿no? De llevo una pajarita, que es algo que parece muy normal, pero al mismo tiempo es un símbolo encubierto. El primer ministro de Países Bajos, creo que fue, era un hombre visiblemente gay y siempre era conocido por sus pajaritas de color rojo. Entonces, a día de hoy todavía hay algunos símbolos que, pues eso, vas a una boda con pajarita, bueno, vale, tú vas a trabajar con pajarita y la gente va a hablar, va a decir cosas, porque eres de la poesía secreta. Bueno, yo estoy muy obsesionada con el tiempo y entonces esto lo explotan mucho en la UGT. Entonces me tiro parte del tiempo en la UGT haciendo así con el reloj. Entonces ahora os lo hago a vosotros. Si queréis damos la oportunidad, por si alguien quiere, a no ser que tengáis algo que queríais decir súper imprescindible que no hayáis contado todavía. Bueno, en resumen, no, al final había traído sobre todo en la época de Nueva York es cuando se empieza a hacer como más autorretratos, que son autorretratos como muy esquemáticos, normalmente con sus cejas súper pobladas para intentar, o sea, como lo más reconocible de los autorretratos, y también que pintamos en ese momento como una especie de criatura como fantabulosa, que no se sabe exactamente qué es. De hecho, si quieres pasar hacia el final, que están ahí las... Sí, eso, justo atrás. Bueno, esto es como los más obvios que los había traído también, pero eso de ahí, que también está aquí, que le han dado como muchas interpretaciones distintas. La más habitual, spoiler, la muerte. Pero también ha habido varias personas que incluso, es que no me acuerdo exactamente de cómo se llamaba la mujer que hizo la introducción, o sea, hizo como una introducción a Poeta en Nueva York, que hablaba sobre que esto podía representar la pulsión entre el deseo homosexual y como la idea de intentar reprimirse, porque al final ahí sí que esto es un autorretrato 100%, que ves como las super cejas pobladas, tiene muchos así. Y los lunares también, sí. A mí me encanta esa obra. Y bueno, lo de las manos no lo hemos dicho, pero también los dibujos de Lorca, las manos cortadas constantemente, los pies cortados, es muy así. Y yo sobre todo era para que se viese esta parte, porque que se quede esto sin ver. Al final, si quieres pasar a la siguiente diapositiva para que lo vean, traje dos dibujos que son como súper obvios. Ya os digo que no hace falta aquí ponerse muchas gafas. Este es directamente un beso. No hay más. Sí que es verdad que deja un poco la ambigüedad una vez más de esa persona translúcida a la cual no le pone ningún tipo de rasgo para que no puedas identificar si es hombre o mujer. Pero bueno, aquí creo que no hay lugar a duda alguna y de hecho puede incluso que sea algún tipo de marinero, porque si estáis viendo ahí también tiene como la forma del triángulo. Y con esto ya me callo. Bueno, un resumen final, pero que sea resumen. Yo simplemente era para deciros que pasado en Nueva York, en la literatura posterior a los años 30, tenemos, aparte de las comedias rurales, o sea, Bernarda Alba, Yerma, Bodas de Sangre, donde es muy evidente que Lorca utiliza los personajes femeninos, en el fondo, como una forma de expresar no solo su preocupación por la situación de las mujeres, que también estaba, sino que son un vehículo para hablar de sí mismo. O sea, Adela de Bernarda Alba es Lorca queriendo con un caballo que aporrea la puerta del establo para salir, que es su deseo sexual, ¿no? Hay un poemario que a mí me gusta mucho y que está muy poco trabajado, que es el Diván del Tamarit, que tiene un montón de
todos los símbolos juntos ya justo antes de explotar y salir hacia los sonetos del amor oscuro, que era donde empezábamos. Y hay un poemario, un poema muy importante, cuyo título ahora no recordaré, que es el de la búsqueda de una mano. Yo no quiero más que una mano, o una mano, no sé si es posible, o sea, una mano, una mano, una mano. Es la idea de las manos cortadas, que al fin y al cabo son símbolos que van evolucionando hacia hoy, hacia el arco iris. Y bueno, gracias Ramón, ha sido realmente breve. Y a mí la verdad es que me encanta escucharos a ambos. Lo que pasa es que yo tengo que mantener mi imagen de mujer implacable y cruel, porque como buena lesbiana, efectivamente. Pero bueno, si queréis, si alguien de los que nos acompañáis queréis hacer algún comentario o alguna pregunta, que sí, pues no tenéis inconveniente, ¿no? Bueno, lo primero, daros las gracias. A mí no es que se me ha hecho corto, es que me ha parecido una introducción. O sea, es que yo me quedé aquí empezando ahora. Y precisamente por eso, cojo solo un cabo que has soltado. Has hablado de la oda a Walt Whitman y de que en algún momento lo recomendaríamos y no nos ha dado tiempo o ha pasado entre las mil cosas que se han hablado, ¿no? Cuando hemos estado preparando estos textos, pues nos hablaba Jaime, que no se ha podido quedar, de la relación tan complicada de Lorca con lo que ahora llamamos la pluma, que no sé yo cómo se llamaría en su momento, y de cómo eso se expresa o se deja ver más, o en algunos sitios, como por ejemplo en una de las obras que hemos leído, con eso de yo soy un hombre y soy de esta determinada manera, y también en la oda a Walt Whitman, que es todavía más explícito a nuestros ojos de ahora, ¿no? Y cuál es esa relación. Está ahí puesto porque tuve que escribirlo, porque me parece que es una cosa que de nuevo la extrema derecha se aprovecha de las ambigüedades de cualquier texto y de cualquier referente para sacar tajada, cosa que hace siempre la extrema derecha, como todo el mundo sabe, desde hace 100 años, pero bueno. Entonces, el caso es que antes hablaba del coridón de Gide, de esa idea de otro tipo de homosexualidad. Hay dos autores que yo creo que marcan las formas de vivir la homosexualidad en la Edad de Plata, en la primera parte del siglo XX, que son por un lado Lorca y por otro lado Álvaro Retana. Álvaro Retana es un novelista apasionante, figurinista también, pero del mundo del cuplé. O sea, muy vinculado al travestismo, muy vinculado a la novela, igual que Hoyos y Vinen, pues esas novelas divertidas, jacarandosas, sin más trascendencia, ¿no? Y obras de arte absolutas. Hay algunas suyas como Las locas de Postín, que es una novela que me adoro, sobre dos mariquitas con mucha pluma que se van al Hotel Ritz, como decíamos justo antes, uno de los lugares de encuentro habitual, a pasarlo bien, ¿no? Hay un couple escrito por Álvaro Retana para que estrenara el primer travesti español, Edmond de Bries, que es bastante conocido, Las tardes del Ritz. Yo me voy todas las tardes al merendar al Hotel Ritz, ¿vale? Y ya aquí dejo de catar, que hace demasiado bueno, pero sí que es otro referente. Entonces, frente a esa pluma reivindicada por Retana, siempre, y esto es muy divertido, Retana ponía un prólogo a todas sus novelas diciendo que él era un hombre decente, pero que él quería contar todo lo que le mencionaban sus amigos y amistades para que la gente supiera cómo es la sociedad, ¿no? Y al final le ponía hasta su dirección en los prólogos de, si usted quiere contarme algo, venga usted a la calle Manuel Silvera, no sé cuántos, que era como de un señor que ligaba en la propia novela, vente a echar algo. El caso es que frente a esa forma de vivir de una manera muy abierta la homosexualidad, y a día de hoy muy llamativa, incluso hay cosas que son comparativamente con hoy mucho más liberales, en el buen sentido de la palabra liberal, que está muy prostituido. Frente a eso, Lorca tenía esa complejidad de dos cosas. Uno, la descendencia, la obsesión de Lorca por los hijos es continua, y la oda Walt Whitman termina con un niño negro anunciará a los blancos del oro la llegada del reino de la espiga. Niño negro abajo del todo, blancos del oro, arriba del todo, el reino de la espiga. Es un reino de la espiga, es el símbolo de lo generativo, de lo que crece, se desarrolla y se recolecta, ¿no? Entonces, una obsesión que se ve mucho en Yerma de Lorca es
la incapacidad de Lorca a tener descendencia. Es muy el amor que no produce efecto, porque por mucho que lo intentes, y lo intentamos, pues aquello no cuaja, ¿no? O sea, no hay manera. ¿Qué pasa? Que frente a eso, una obsesión de Lorca, la otra es lo masculino y lo femenino. Entonces, la Oda a Walt Whitman es continuamente una forma de afirmar la posibilidad de no tanto repudiar lo femenino, sino dar la otra vía, ¿no? Hay una forma que es la de Retana, que es enaltecer la parte femenina de los hombres, y otra que no necesitas esa feminidad para seguir siendo homosexual. Y puede ser un macho, un hombre macho, casi como Tom of Finland, ¿no? Y el novio bailando tangos, que los tangos se empezaron a bailar entre hombres, además, porque las mujeres no estaba bien visto esos aferramientos. Entonces, la idea de eso, la posibilidad de la masculinidad como algo compatible con la homosexualidad. En todo el texto de la Walt Whitman hay un montón de ejemplos de lo femenino, los jotos de no sé dónde, cancos de Cádiz, todo esto que hace, y luego, pero habla de la gente a la que él defiende, ¿no? No levanto mi pluma contra el niño que escribe nombre de niño en su almohada. O sea, hay un montón de formas de ser otra forma de ser homosexual, que al fin y al cabo es lo que se hizo luego en los años 80, 70, cuando se afirma la masculinidad. Entonces, no es que Lorca fuera homófobo, ni plumófobo, sino que yo creo que Lorca buscaba otras vías de expresar su forma de ser y su forma de existir. Lorca era un tío que tenía una voz bastante... No tenemos bueno, hay grabaciones que llevan años depurándose, a ver si algún día las sacan. No sabemos nada de él más que el sonido del piano en las grabaciones de la Argentinita. Y una tos que se escucha por ahí al fondo como ¡ay, eso es Lorca! Ya está. Pero no sabemos más todavía, pero seguimos. Decíamos que los dibujos están muy poco investigados, las canciones populares también están muy poco investigadas, o sea que tenemos mucho trabajo por hacer. Hay una observación que hace García Montero respecto al poeta de Nueva York, donde en alguien que no es sospechoso de ser gay como García Montero, donde él analiza el tema de las dos vertientes de la homosexualidad en el sentido de la promiscuidad y la sordidez y la necesidad de idealización. Entonces, de que ahí en Lorca existen esos dos planos. O sea que Lorca, por supuesto, se hace montones de orgías cuando sale de su propio armario en Nueva York, pero luego después busca el amor idealizado. Y de alguna manera, si recorremos las parejas que él tiene, ahí ya nos meteríamos en un psicoanálisis muy alambicado, donde de alguna manera él ya se ha creado que el amor es algo imposible, como le puede pasar también a Cernuda. Entonces, desde ahí son incapaces, porque ni la idealización ni la promiscuidad, ahí empiezan en ellos a crear una gran contradicción. Y esto lo apunta Cernuda, y esto también está muy claro en la película esta de Maspalomas, cuando él, ha sido un gay muy promiscuo y está en Maspalomas, en un momento determinado, cuando él va a la residencia, le dicen, soy homosexual, y es la primera vez que lo digo. Entonces, donde de alguna forma, como si los gays estuviéramos condenados a estar en un armario constante o en un armario en el que abres y cierras, te asomas y retrocedes. Es un poco lo que ya digo, de alguna forma, lo que viene a decir García Montero, que lo suscribo. Yo no sé si habréis visto lo de Juan Diego Boto, ¿no? Lo de la noche sin luna. Yo que estoy sordo, fui al cuarto piso, pero aún así algo me enteré. Nada más, muchas gracias. Llevamos más de tiempo, no lo hago porque no es una pregunta. Nada, primero que nada agradecer muchísimo la intervención. No sé si alguna vez habían estado compartiendo ponencia anteriormente, pero yo creo que de aquí sale un tándem buenísimo
que no sé si se puede hacer bolos por fuera, pero yo creo que dentro de la UGT vamos a volver a repetir la experiencia, ¿no? Y no es un comentario, pero igual sí que es como una pregunta para analizarlo. Yo estudié pintura en la Luján Pérez de Gran Canaria y jamás había una perspectiva LGTBI sobre la enseñanza dentro de lo pictórico, que me parece súper necesaria. Pero sí que es cierto que me pregunto hasta qué punto no se ha reflexionado o no se ha puesto una mirada sobre esto anteriormente, porque se me venían a la cabeza muchísimas referencias. Por ejemplo, los dibujos que tiene Lorca son muy similares a los que saca Warhol en una época muy determinada, con un trazo súper fino y súper delgado de la masculinidad. En Mi querida señorita, en la peli que ahora han vuelto a hacer los Javis, también hay un personaje de un hombre que está de alguna manera sirviendo en un burdel, como identificando cuál es su identidad o su expresión, ¿no? La imagen que salía antes de los marineros bailando el tango no puede ser más queer as folk en esa simbología, ¿no? Y esa referencia, y por supuesto, claro, los marineros, que primero se nos viene a la cabeza como el mundo folclórico, pero también Jean-Paul Gaultier, que los tiene en el mundo de la moda también como una referencia de la experiencia y la sexualidad. O sea, acabo de hacer un repaso como desde lo pictórico hasta lo cinematográfico, a lo más pues musical, o incluso del mundo de la moda, que beben de estas fuentes. Así que igual estaría bien darle una pensada o plantearse hasta qué punto estas personas que han terminado en el mundo pues del arte en toda su vertiente, teniendo un origen en estas cuestiones, ¿no? En fin, no sé, no es una pregunta, pero es una pregunta, pero es una muy buena reflexión que me llevo yo, que sea yo. No quiere decir que sea una muy buena reflexión, sino que me parece sino que yo voy a llegar a mi casa con deberes que hacer. Por lo tanto, necesito reflexionar sobre esto y buscar, porque yo creo que tiene que haber alguna trascendencia. Es imposible que sea casualidad desde diferentes puntos del mundo del arte, ¿no? Era eso. Yo lo primero, antes de pasar el micrófono a Clara, yo quiero el ego y la autoestima de un hombre gay. De un hombre en general. Pero yo creo que los ejemplos que he traído de los marineros son muy queer, porque son de artistas muy queer, y de hecho Tomo Filán es que literalmente su trabajo es queer, y abiertamente ha tenido como, esta es obra del principio, entonces es como muy sutil, muy sutil, pero él básicamente lo que hace es una obra erótica muy explícita, además, en la que no hay duda ninguna, pero es que no hace falta que te lo diga yo. O sea, es que cualquier persona del mundo, por muy fascista, conservador que sea, va a ver que eso hetero no es, ¿sabes? Pero creo que el arquetipo es algo que como que se repite a lo largo de la historia constantemente, ya no solamente el de los marineros, es que hay más, que son como piezas que recupera a cierto artista y a raíz de eso como que se continúa en bucle. Pero también te digo que en la historia del arte, ya más allá de lo queer, hay muchos casos en los cuales ocurren cosas en distintos lugares del mundo a la vez, sin que haya una conexión evidente entre ambos, cosa que a mí me fascina y que no entiendo muy bien. De hecho, hace unos años el Prado hizo una exposición que se llama Miradas Paralelas o Miradas Ajenas o algo así, que era como géneros pictóricos que no se habían dado antes y que comparaba dos lugares distintos del mundo a la vez, cómo los artistas, sin conocerse entre sí, estaban haciendo lo mismo. O sea, es curioso, pero la historia es así. Y siempre decimos los historiadores que eso, la historia es cíclica, y también esto va directo a lo de que ahora estamos en un momento de extrema derecha y de apropiación de símbolos, pero que esto es algo que ha pasado 1000 veces y que siempre que hay como un avance, siempre hay un retroceso. Es así de triste, pero es que es así. Decías el repaso en esa autorreflexión tan buena, el repaso artístico en la música. Claro, tenemos el marinero por antonomasia en la música española, es él vino en un barco de nombre extranjero, lo encontré en un puerto a un anochecer. Claro, que escuchado cantado por Concha Piquer, tú piensas que la voz poética es Concha Piquer, es una mujer, pero es que esas coplas las escribía Rafael de León, que era un hombre homosexual. Entonces, si analizas un montón de canciones de estas coplas sin darte cuenta de que en ningún momento la voz del yo tiene género,
te das cuenta de que igual todo es distinto. Porque en Tatuaje, que es esa copla, el marinero dice, mira mi brazo tatuado con un nombre de mujer. Claro, pero eso se lo está diciendo a otra mujer o a un hombre. O sea, ¿quién está interactuando en ese texto? Entonces, cuando vemos eso, yo diría que es una estructura rizomática, que es una cosa como muy de cómo pensamos. No es una cosa tan de herencia lineal, ¿no? De, pues como Menganí, como Cernuda inventó tal forma de poesía, luego la cogió, eso sí funciona más o menos así, Gil de Viedma, luego la ha cogido González Iglesias y ahora la tiene no sé quién, ¿no? No, en realidad es que hay una especie de sustrato cultural de símbolos y oposiciones que permea toda la cultura humana y que aparece de forma recurrente. Hemos estado hablando mucho en este dueto cómico que nos hemos montado ahora mismo, Clara y yo, de marineros, San Sebastián y tal, pero es que yo creo que se puede, como decías antes, que podemos seguir profundizando. Clara, esto hay que montar, o sea, como martes y 13. Bueno, sí, desde luego esto es el inicio de una gran amistad, espero. Bueno. Otro ejemplo. O sea, sí. Con fantasía a lo loco. Sí, bueno, yo no engaño. Yo dije que ibais a salir de aquí pensando que había sido un lujo escuchar a Clara y escuchar a Ramón, y creo que os vais a ir así. O sea que lo primero que voy a hacer es pedir un fuerte aplauso para ambos. José. Bueno, antes de marcharnos voy a dar unos recaditos que tengo aquí la chuleta y los tengo que dar porque si no Belén a mí me echa la bronca. Bueno, si os ha gustado escuchar a Ramón, que creo que estabais todos ahí como súper atentos y atentas, en septiembre, después del verano, vamos a dejar que pase el calor intenso. Ramón nos va a hacer un tour por el Madrid de Lorca. Ya concretaremos la fecha cuando a Ramón le vaya bien y demás. Y bueno, os podéis apuntar todas y todos, que yo creo que vais a venir porque estáis todos ahí como enganchadísimos a la labia de Ramón. Pero bueno, hoy iremos informando de la fecha y de cómo inscribirse. Bueno, tenemos aquí a nuestro gran pensador de la UGT, José, que es el coordinador del área LGTBI confederal. Recordad que tenemos las jornadas LGTBI 1, 2 y 3 de julio, son 3 días de formación a tope, pero también tenemos una fiestita el día 2 en la Escuela Julián Besteiro, también tendremos la manifestación el día 4 de julio, así que os animo a todas y todos los que no os hayáis inscrito a que os inscribáis en estas jornadas porque son la más grande del OGT. Y eso tenemos que tenemos que estar orgullosas de que las jornadas más grandes del OGT son las jornadas LGTBI. ¿Es así? Sí, sí. El 24 de septiembre volveremos con la siguiente conferencia del ciclo, que se llama De Andalucía a Nueva York. La identificación de Lorca con las minorías oprimidas. Ya os podéis hacer una idea de lo que se va a hablar. Y bueno, y el sábado tenemos una visita a la residencia de estudiantes. Tenemos la inscripción llena ya. Pero bueno, a todas y todos los que os hayáis apuntado, pues nos vemos el sábado, que va a ser una visita como yo creo que muy didáctica y muy enriquecedora. Y además después es que nos vamos a tomar una caña, ¿no? Sí, pues ya está. Sonetos del amor oscuro. La obra de Lorca está atravesada por la lucha frente a la pasión oculta e irresistible. El sufrimiento de la novia en bodas de sangre o de las hijas en la casa de Bernarda Alba es bien conocido por todos. Lorca conocía bien ese conflicto en el que la homosexualidad era un tabú para la sociedad de la época. Ese amor era el amor oscuro, la bola negra, la piedra oscura, ese Eros y Tánatos atravesando el último periodo de la vida y la obra del poeta. En el poemario El diván del Tamarit, publicado ya póstumo, también aparecen atisbos de ese amor oscuro. Por ejemplo, en la Gacela del amor desesperado. La noche no quiere venir para que tú no vengas, ni yo pueda ir. Pero yo iré
aunque un sol de alacranes me coma la sien. Pero tú vendrás con la lengua quemada por la lluvia de sal. El día no quiere venir para que tú no vengas, ni yo pueda ir. Pero yo iré, entregando a los sapos mi mordido clavel. Pero tú vendrás por las turbias cloacas de la oscuridad. Ni la noche ni el día quieren venir para que por ti muera y tú mueras por mí. Los sonetos del amor oscuro aparecieron en una edición clandestina en 1983. Unos pequeños libros rojos que se distribuyeron de manera anónima, apenas 250 ejemplares, en los que no figuraba el nombre de Lorca, tan solo ese mensaje. Esta primera edición de los sonetos del amor oscuro se publica para recordar la pasión de quien los escribió. Granada, 1983. Hay voz secreta del amor oscuro. Hay voz secreta del amor oscuro. Hay pálidos sin lanas. Hay herida. Hay aguja de hiel. Camelia hundida. Hay corriente sin mar, ciudad sin muro. Hay noche inmensa de perfil seguro, montaña celestial. Angustia erguida. Hay perro en corazón, voz perseguida, silencio sin confín. Huye de mí, caliente voz de hielo, no me quieras perder en la maleza donde sin fruto gimen carne y cielo. Deja el duro marfil de mi cabeza, apiádate de mí, rompe mi duelo. Soy amor, soy naturaleza. Llagas de amor. Esta luz, este fuego que devora, este paisaje gris que me rodea, este dolor por una sola idea, esta angustia de cielo, mundo llora, este llanto de sangre que decora liras impulso ya, lubricatea, este beso del mar que me golpea, este alacrán que por mi pecho mora. Son guirnalda de amor, cama de herido, donde sin sueño, sueño tu presencia entre las ruinas de mi pecho hundido. Y aunque busco la cumbre de prudencia, me da tu corazón valle tendido con cicuta y pasión de amarga ciencia. El poeta pide a su amor que le escriba. Amor de mis entrañas, viva muerte, en vano espero tu palabra escrita, y pienso, con la flor que se marchita, que si vivo sin mí, quiero perderte. El aire es inmortal, la piedra inerte, ni conoce la sombra ni la evita. Corazón interior no necesita la miel helada que la luna vierte. Pero yo te sufrí, rasgué mis venas, tigre y paloma, sobre tu cintura en duelo de mordiscos y azucenas. Llena, pues, de palabras mi locura, o déjame vivir en mi serena noche del alma para mí. Llena, pues, de palabras mi locura, o déjame vivir en mi serena noche del alma para siempre oscura. El amor duerme en el pecho del poeta. Tú nunca entenderás lo que te quiero, porque duermes en mí y estás dormido. Yo te oculto llorando, perseguido por una voz de penetrante acero. Norma, que agita igual carne y lucero, traspasa ya mi pecho dolorido, y las turbias palabras han mordido las alas de tu espíritu severo. Grupo de gente salta en los jardines, esperando tu cuerpo y mi agonía en caballos de luz y verdes crines. Pero sigue durmiendo, vida mía. Oye mi sangre rota en los minutos. Mira que nos acecha todavía. Noche del amor insomnio. Noche arriba, los dos con luna llena. Yo me puse a llorar y tú reías. Tu desdén era un dios. Las quejas mías, momentos y palomas en cadena. Noche abajo los dos. Cristal de pena. Llorabas tú por ondas lejanías. Mi dolor era un grupo de agonías sobre tu débil corazón de arena. La aurora nos unió sobre la cama. Las bocas puestas sobre el chorro helado de una sangre sin fin que se derrama. Y el sol entró por el balcón cerrado. Y el coral de la vida abrió sus ramas sobre mi corazón amortajado. Soneto Gongorí. Este pichón de Turia que te mando, de dulces ojos y de blanca pluma, sobre el laurel de Grecia abierta y suma, llama lenta de amor donde estoy parando. Su cándida virtud, su cuello blando, el limo doble de caliente espuma, con un temblor de escarcha, perla y bruma, la esencia de tu boca está marcada.
Pasa la mano sobre su blancura y verás qué nevada melodía esparce en copo sobre tu hermosura. Así mi corazón, de noche y día, preso en la cárcel del amor oscura, llora sin verte su melancolía. El poeta habla por teléfono con el amor. Tu voz recoge la luna de mi pecho en la dulce cabina de madera. Por el sur de mis pies fue primavera y al norte de mi frente flor de lecho. Vino de luz por el espacio estrecho, cantó sin alborada y sementera, y mi llanto perdón, por vez primera, coronas de esperanza por el techo. Dulce lejana voz, divertida, dulce lejana voz por mí gustada, lejana y dulce voz amortecida, lejana como oscura corza herida, dulce como un sollozo en la nevada, lejana y dulce en tu edad metida. El poeta pregunta su amor por la ciudad encantada. ¿Te gustó la ciudad que, gota a gota, labró el agua en el centro de los pinos? ¿Viste sueños y rostros y caminos y muros de dolor que el aire azota? ¿Viste la grieta azul de luna rota que el júcar moja de cristal y trinos? ¿Han besado tus dedos los espinos que coronan mi amor piedra remota? ¿Te acordaste de mí cuando subías al silencio que sufre la serpiente, prisionera de grillos y lumbrías? ¿No viste por el aire transparente una dalia de penas y alegrías que te mandó mi corazón caliente? Soneto de la guirnalda de las rosas. Esa guirnalda, pronto que me muero, deje deprisa, canta, gime, canta, que la sombra me entrubia la garganta, y otra vez viene y mil la luz de negro. Entre lo que me quieres y te quiero, aire de estrellas y temblor de planta, espesura de anémonas levanta, con oscuro gemir, un año entero. Goza el fresco paisaje de mi herida, quiebra juncos y arroyos delicados, bebe en muslo de miel sangre vertida. Pronto, que unidos, enlazados, boca rota de amor y alma mordida, el tiempo nos encuentre destrozados. El poeta dice la verdad. Quiero llorar mi pena y te lo digo para que tú me quieras y me llores, en un atardecer de ruiseñores, con un puñal, con besos y contigo. Quiero matar al único testigo para el asesinato de mis flores y convertir mi llanto y mis sudores en eterno montón de duro trigo. Que no se acabe nunca la madeja del te quiero, me quieres siempre ardida con decrépito sol y luna vieja. Que lo que no me des y no te pida será para la muerte, pero no deja ni sombra por la carne estremecida. Soneto de la dulce queja. Tengo miedo a perder la maravilla de tus ojos de estatua y el acento que me pone de noche en la mejilla la solitaria rosa de tu orilla. Tengo pena de ser en esta orilla tronco sin ramas, y lo que más siento es no tener la flor, pulpa o arcilla, por el gusano de mi sufrimiento. Si tú eres el tesoro oculto mío, si eres mi cruz, mi dolor mojado, si soy el perro de tu señorío, no me dejes perder lo que he ganado y decora las aguas de tu río, con hojas de mi otoño enajenado. Muchas gracias. Bueno, nosotros también le vamos a dar un aplauso al que nos ha enseñado a leer estos sonetos, que nos ha podido quedar, y que es Jaime, que nos cuenta que con nosotros.